Presentamos 24 Horas Central. Ahora. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Un doble homicidio con armas de fuego se registró en una cancha de fútbol en la comuna de Colina. Vamos con la información del momento. Mateo Pomies tiene más detalles. Mateo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Claro, fue a plena luz del día y en un sitio que era bastante concurrido, sobre todo es ahora que 2 personas perdieron la vida, lo que se trataría de un doble homicidio. ¿Cómo sucede todo esto? Como lo decíamos, ocurre cerca de la 1 de la tarde con 30 minutos en las canchas San José, justamente ubicadas en la comuna de Colina, donde se estaba desarrollando un partido de fútbol de día domingo. Había bastantes niños, bastantes familias que habían asistido al lugar, cuando por alguna razón que todavía se estaba investigando se pierde el control de la situación y comienza una discusión. Es en este momento que en esa discusión una persona saca un arma de fuego y comienza a amenazar a las personas que se encontraban en el lugar. Estamos hablando de un joven de 18 años. Y es en ese momento que comienza justamente a amenazar a las personas, y luego una persona que también era un militar activo del ejército, también para defender, por supuesto, y también intentar apaciguar un poco lo que estaba sucediendo, saca también un arma de fuego y apunta contra lo que es este joven de 18 años que contenía y que también tenía el arma en sus manos. Antes de continuar con el relato, quiero que escuchemos justamente el ambiente que se vivía en ese lugar en esos precisos momentos. Le pegaron. Mire, están pecando al lado. Mire. Lo que podían escuchar ahí justamente eran los disparos y también la conmoción que se estaba viviendo en el momento. Este militar, una vez que apunta con su arma de fuego a este joven de 18 años, fue justamente él, el joven de 18 años, que se acerca hasta el militar y le dispara en al menos 2 ocasiones, provocándole la muerte al militar en el lugar. Y eso no es todo. Instantes después, el hijo del militar, que tenía solamente 17 años, un adolescente, toma el arma de fuego, se acerca hasta la persona que había asesinado a su padre y también le otorga al menos 3 disparos en el lugar. Es por esto que este joven de 18 años fue trasladado hasta un centro asistencial, donde finalmente se confirmó su muerte, y también las autoridades ya confirmaron que el adolescente de 17 años, que también es el hijo del militar fallecido, se encuentra detenido y está a la espera de su formalización, que se realizará el día de mañana. Por este hecho en particular quiero que escuchemos justamente lo que nos dijeron los investigadores. Luego de un enfrentamiento deportivo tendríamos una persona que tenía calidad de ex militar, quien habría asistido a este evento deportivo, y luego de una discusión con el imputado, este habría preferido impactos balísticos con los cuales resulta fallecido. Posteriormente ingresa un segundo comunicado que da cuenta de un segundo fallecido también relacionado con la actividad deportiva. Bueno, hasta el momento se están recabando todos los antecedentes en materia de investigación para establecer si estos 2 hechos están relacionados, que en primera instancia sí estarían relacionados. Bueno, bien impactante lo que ocurrió esta mañana ahí en Colina. Solo una precisión, Mateo, porque hay como 2 versiones. La persona fallecida, el primer fallecido, ¿es ex militar o es un militar activo? Según lo que decía justamente el fiscal en las declaraciones que dio, era un militar activo en ese momento. Sin embargo, es por supuesto información que podría cambiar una vez que también desde la Armada justamente otorgue nueva información respecto a esta persona que perdió la vida. Mateo Pomies con el detalle. Vamos a seguir pendiente, por supuesto, del desarrollo de esa investigación. Buenas noches. Bueno, son cientos los residentes del edificio siniestrado en Santiago Centro quienes han podido ingresar a su departamento, pero solo para sacar artículos esenciales. Una visita que podrán realizar hasta este lunes al mediodía, porque van a comenzar los trabajos de investigación para conocer quién tuvo la responsabilidad en el origen de esta emergencia. Esto es lo que vieron los residentes del edificio que está sobre los 6 cines que se quemaron este jueves. El fuego no llegó a los departamentos, pero el humo arrasó con todo a su paso. Están trizados, no se puede ni caminar. Y la mayoría de departamentos, las puertas están abajo. No se puede, eso
El olor es muy, muy fuerte, de verdad, que pueden tratarlo de limpiar. Hasta este domingo, más de 100 vecinos han podido entrar a sus hogares. En mochilas, maletas, incluso bolsas de basura, sacaron parte de su vida. Él es pastor, vivió aquí por más de 13 años. Ahora le toca buscar otras opciones. Así como yo ahora lo he visto el edificio, esto va a tomar de tiempo, obvio, pero en realidad no sé si voy a volver acá. Pero yo estaba muy acostumbrado acá igual. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar de hoy en adelante. Esta vecina habitó el edificio durante más de 20 años. Hoy ordenó lo que pudo, no más de 5 bolsas, a la espera de lo que pase en el futuro. Tengo mi hijo que no tiene dónde quedarse y no sé cómo vamos a hacer. Me siento mal porque la verdad que era un hogar para mí y ahora igual. Espero que se regule pronto para poder habitar. Un edificio que se construyó en 1952 y que hoy quedó así. Ay, Dios mío, Padre Santo. Incendio que para los residentes pudo haberse evitado. Denuncian que las distintas administraciones nunca se han hecho cargo ni de su habitabilidad ni de posibles mejoras. En el edificio nada más servían 2 ascensores, los otros 2 nunca sirvieron desde que yo llegué aquí hace 5 años y que nunca vi extinguidores en los pisos. Problemas han habido siempre en este edificio. Soluciones no te dan. ¿Qué van a hacer? Pero nunca te dan una solución concreta, siempre te tramitan. Incluso el alcalde de Santiago denunció las irregularidades que ocurrían en esta edificación. Porque hay varias situaciones anómalas que se nos reportan, no solo en las bodegas, también en los departamentos. Mire, desde departamentos que son usados para el ejercicio de la prostitución y otras cosas más reportadas que prefiero no detallar. El tema de las bodegas era un secreto a voces. La mayoría de las personas del sector sabía que durante las noches llegaban camiones a descargar cajas en lo que antes eran los cines y que fue donde se originó el incendio. Los vecinos que no tienen a dónde ir fueron trasladados a Limba, adaptado como un albergue. Si la gente quiere aportar algo, recibido comida para perros, hemos recibido mudas de ropa, barritas de cereal, la comida para los niños, pañales hemos recibido también. Y si quieren aportar algo, pueden ir a Santiago Social, en Santo Domingo con San Antonio. Mientras, durante los próximos días, podrían existir nuevos antecedentes de esta emergencia. Visitó la Seremi, el -1 y el -2, estableciendo que efectivamente hay material que necesita ser retirado de manera con empresas específicas. Los residentes y locatarios podrán ingresar solo hasta este lunes al mediodía. A partir de ahí, Carabineros continuará la investigación para conocer el origen del incendio y el estado del edificio. Estas fueron las consecuencias de la fuerte explosión que dejó una persona fallecida y más de 10 viviendas con daños en el sector Fundo El Carmen de Temuco. Vecinos denuncian que aún continúa el olor a gas en el sector. Angustia, temor y desesperación. En ese momento nadie sabía lo que pasaba. Horas más tarde todo comenzó a aclararse. Más de 30 horas han transcurrido desde ese momento. Grave explosión que dejó una casa totalmente destruida, más de 10 con daños y una persona fallecida. Fue pasadas las 13 horas de este sábado que en calle Los Físicos, sector Fundo El Carmen, un gran estruendo alertó a los vecinos. La imagen es realmente impactante. El ruido llegó a escucharse incluso a 300 casas de distancia del punto de origen. Explosión que además dejó un socavón al interior de este domicilio, donde se encontraba una adulta mayor que lamentablemente no logró salir de su hogar. Las diligencias fueron encomendadas al Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Lamentablemente tenemos que comunicar el fallecimiento de una persona de sexo femenino de 77 años de edad que se encontraba en el interior de esta casa habitación. Los familiares ya se encuentran comunicados de esta información. El personal de Carabineros y de SAMU confirman el fallecimiento lamentable de esta persona. En la parte trasera de la vivienda, la cual no podemos identificar exactamente si corresponde a cocina o no, porque los daños y la estructura colapsó completa. Todo indica que la causa de esta explosión sería una fuga de gas. Y es que si bien debe ser investigado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, los vecinos manifestaron su malestar. Dicen que no hay mantención al abastecimiento por cañerías. La empresa respondió.
tal como se aprecia en este comunicado. Lipigas se defendió argumentando que apenas recibieron la alerta, los equipos técnicos se hicieron presentes en el lugar, suspendiendo el suministro de manera preventiva, siendo repuesto la noche del sábado. Como empresa dicen, sus redes presentan un correcto funcionamiento. Está partida, ahora se escucha ruido en la noche, anoche por lo menos yo no puedo dormir, ya veía que caía al segundo piso, porque hay una pisadura arriba, en las piezas, y bueno, los cuadros cayeron todos, y la noche suena mucho los palos, la madera suena. Hoy día ya de día pudimos ver, está todo el panel del frente de la ventana quebrado completamente. La del dormitorio, que son ventanales grandes, también esas salieron volando. Para comenzar a levantar un catastro de la afectación y ver qué ayuda se puede entregar en el corto plazo, este domingo brigadas municipales se desplegaron en la zona afectada. Los daños se presentan en su mayoría en ventanales y puertas. Difícil situación que enfrenta el sector Fundo El Carmen en Temuco. Ahora los esfuerzos se concentran en el retiro de escombros y labores de limpieza. En tanto, desde el municipio confirmaron gestiones para evaluar acciones en beneficio de los vecinos afectados. Hoy, en Informe Especial, colegios en la mira del crimen organizado. Manejamos la cifra, más de 500 colegios extorsionados. ¿Qué está pasando en Chile? Los hechos de violencia de este tipo son inaceptables. Las autoridades advierten que este fenómeno podría llegar a Chile. ¿Estamos preparados? Podría haber crimen organizado incluso entre el barrio, pero la escuela era un lugar que no se tocaba y eso se aprendió. Hoy, Informe Especial, en 24 Horas Central. TVN, canal oficial Conmebol Copa América Femenina 2025. Las mantenciones periódicas de los artefactos y además el uso de elementos que estén certificados por la SEC son algunas de las recomendaciones para prevenir explosiones por gas, como la que veíamos hace algún instante en Temuco. ¿En qué tenemos que fijarnos para evitar un siniestro? Presta atención. La explosión en una vivienda de Temuco demuestra el nivel de destrucción que puede llegar a tener una red de gas. Este caso se suma a otro estallido ocurrido en Tocopilla hace pocos días. Así quedó esta casa ubicada en calle Gómez Carreño, en el sector norte alto de la comuna. El inmueble resultó con daño estructural y el propietario sufrió lesiones de gravedad. La explosión se habría originado por una fuga en el sistema de abastecimiento de gas licuado a la cocina. Por eso el mantenimiento de aparatos y flexibles es clave. ¿Qué hacer en caso de una filtración? Un consejo que puede salvar vidas es nunca encender una luz si es que entra a una habitación con mucho olor a gas. Aquí se produce una chispa al apretar el interruptor y esa chispa va a producir una explosión. Si yo entro a una habitación y hay olor a gas, es no encender nada y ventilar de inmediato, abrir ventanas y puertas y evacuar a las personas que están en la casa para eliminar el riesgo y llamar a una entidad, bombero, a quien corresponda, para que pueda determinar dónde se está produciendo la fuga de gas, que puede ser de cañería o un cilindro. En el invierno aumenta el uso de estufas. Una de estas, encendida, puede consumir el oxígeno de una habitación cerrada. Por eso es importante la ventilación periódica. Tanto los reguladores como las mangueras deben estar certificados y tener este adhesivo de la SEC con un código QR. Se regula de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cuando instalo un cilindro de gas, lo sumerjo y lo bajo. Y aquí lo levanto para ver si está bien. Si esto no quedara mal y yo lo levanto, salta. Esto inmediatamente te va a provocar porque yo voy a generar, voy a dar el gas, lo que hace que levanta el cilindro, ¿no es cierto?, el seguro, y va a empezar a filtrar gas. La recomendación es hacer una mantención anual a las estufas para revisar su estado general. Las mangueras certificadas tienen además una fecha de expiración determinada por el fabricante. No sucede nada con esto si está doblado, si esto estuviese quebrado acá, ¿ya?, o quemado por el tiempo, eso ya está, hay que renovarlo. Entonces se recomienda ir cambiando y renovando esta cada cierto periodo cuando ya vea que tiene mucho uso. Imagínate lo que significa no le haga una mantención y explota tu bien más querido, que es una casa. Los flexibles de artefactos a gas deben ir siempre con abrazaderas metálicas. Junto a este especialista, revisamos un horno que no cuenta con las condiciones adecuadas para su funcionamiento. Claro, a lo mejor esto está certificado, pero la manguera ya no tiene ni fecha, no tiene fecha de expiración, no tiene nada. Y además encima una conexión hechiza de alambre a la conexión al gas.
Porque esto va a quemar en un momento la goma o la manguera y va a empezar a filtrar. La cocina es otro artefacto que necesita una mantención periódica. Esta tarea debe ser encomendada a trabajadores certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Las llamas deben ser azul, debe ser azul. Si ya es amarilla, las puntas amarillas, necesita una mantención o recambio o limpieza de su filtro que está llegando el gas. Consejos prácticos para mantener en buenas condiciones sus artefactos a gas y disminuir el riesgo de incendios o explosiones, especialmente en la temporada de invierno en que muchos utilizan estufas para calefaccionar su casa. A ver, ¿tiene salmón ahumado listo para el consumo en su refrigerador? Atención, porque el MinSal, el Ministerio de Salud, emitió una alerta alimentaria por la detección de listeria en un lote de este producto de marca Southwind. La recomendación es clara: no consumirlo. ¿Es usted de los que no se resiste a un sándwich de salmón ahumado? Bueno, entonces quizás es momento de revisar su refrigerador. El Ministerio de Salud notificó una alerta alimentaria porque encontró la bacteria Listeria en unos productos. Bastante preocupada por la situación porque escuché que hay varias personas que compraron una marca de un salmón y que lamentablemente no está en condiciones para ser ingerido. Se trata del salmón ahumado en frío, marca Southwind, listo para el consumo y con fecha de vencimiento para el 17 y 18 de agosto de este mismo año. Si alcanzó a comprar o adquirir este producto en las cadenas de suministro, en las cadenas de supermercados donde está distribuyéndose, y lo tiene en su hogar en este momento, el llamado es a no consumirlo. Fue justamente en la región de O'Higgins donde una muestra tomada por la Seremi reveló la presencia de Listeria monocytogenes, una bacteria que puede resultar peligrosa en grupos de riesgo. El producto que está identificado que tiene la contaminación con Listeria ya no está en el mercado, se instruyó el retiro del mercado y esto ha sido verificado por la Autoridad Sanitaria Regional donde se encontró el producto. Están con prohibición de funcionamiento en este momento en la línea de producción donde está producido este producto. Y luego de eso y de cuando se verifique que ya no está en las condiciones de riesgo de contaminación, puede volver recién a utilizarse. Los compradores, que pocas veces se fijan en los detalles de cada producto, están sorprendidos. Todo lo que se venda en un supermercado debe pasar por un prerequisito. Entonces, que pasen este tipo de sucesos es súper peligroso para todas las personas que consumen estos alimentos. Uno no entiende lo que está leyendo, lo que contiene cada alimento. Lo va a comprar solamente porque o se le antoja o tiene ganas de comer eso. Yo trabajo en Uber Eats, hago compra a los clientes y bueno, me dedico a eso. Entonces, obviamente yo compro lo que ellos piden y también nos fijamos en la fecha de vencimiento, pero no tenemos idea si el producto tiene una alerta sanitaria. La Listeria es un microorganismo que vive en el ambiente y puede contaminar los alimentos. También tiene la capacidad de crecer a bajas temperaturas, por lo tanto, en la industria de alimentos, en ambientes fríos, donde normalmente otras bacterias no pueden desarrollarse, esta bacteria no tiene ningún inconveniente en permanecer e incluso multiplicarse en estos ambientes. Una vez que llegan los alimentos, esto representa un riesgo para la población. Si bien no suele causar síntomas graves en la mayoría de las personas, hay que estar atento a las señales. Esta bacteria produce una enfermedad que se llama listeriosis y que como síntomas tiene o produce náuseas, fiebre, dolores estomacales, etc. Los síntomas aparecen no inmediatamente, sino algunos días después de haber consumido un alimento contaminado. Los grupos de riesgo son las mujeres embarazadas, los recién nacidos, adultos mayores y pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas. Si consumió el producto y tiene sintomatología semejante a estos cuadros febriles que pueden cursar días posteriores al consumo, lo más importante es que se dirija a su centro de salud más cercano, indicando el consumo de este producto también. Revise bien su refrigerador. Si tiene este producto, bótelo y no lo consuma. Para más información sobre este caso u otras alertas, puede visitar el sitio web del MinSal. La salud está primero y la prevención, esta vez, puede comenzar desde su propia cocina. El gobierno confirmó que una delegación chilena viajará a Washington para continuar las negociaciones por los aranceles con la administración Trump. Durante la semana, el presidente de Estados Unidos elevó los impuestos en un 50% al cobre y advirtió con otros aranceles a nuestra economía, lo que genera inquietud entre los empresarios.
Brasil, a México, a la Unión Europea y a nuestro cobre. Donald Trump ha arremetido a la economía mundial durante el mes en curso con una nueva arremetida en la guerra comercial. La política de Chile es el multilateralismo, el respeto a la diplomacia, la apertura al mundo, y eso es lo que vamos a seguir defendiendo con mucha convicción. Y esa defensa llegará hasta Washington. La Cancillería confirmó que un equipo técnico de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y del Ministerio de Hacienda se trasladará a Estados Unidos entre el 28 y el 31 de julio para retomar las negociaciones arancelarias. Chile tiene que actuar muy cautelosamente, con pragmatismo, y también que se respeten los derechos y la dignidad de nuestro país. Y en ese sentido creo que hay que respaldar al gobierno del presidente Boric, quien lleva las relaciones internacionales en nuestro país y que ya tiene una mesa de negociación y con distintos actores públicos y privados. Reuniones que se desarrollarán justo antes del 1 de agosto, la fecha clave en que comenzarán a regir estos aranceles. Y justamente uno de los temas que estará sobre la mesa es la situación impositiva de Chile, luego que Trump advirtiera que aquellos países que no hayan recibido notificación oficial, como el nuestro, podrían quedar con un arancel entre 15 y 20%, superior al 10% que se había planteado en un comienzo. Una muy mala noticia. Creemos que este tipo de medidas son perjudiciales, tanto para Chile, pero por sobre todo para los consumidores americanos. Las alzas arancelarias nunca son una buena noticia, porque la evidencia muestra que el comercio abierto y la integración a los mercados internacionales son indispensables para el desarrollo de los países. Intranquilidad empresarial que se traslada a lo político. De hecho, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para abordar cómo enfrenta nuestro país estas advertencias arancelarias de Donald Trump. Hemos citado a una sesión extraordinaria para el martes a las 8:30 de la mañana a el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, la ministra de Minería, el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de Codelco. Una inquietud que también llega a la población. Así al menos lo midió la encuestadora Ipsos en un sondeo que reveló que un 52% de los chilenos cree que las políticas comerciales de Donald Trump afectarán a nuestra economía. Pero genera esta idea de incertidumbre y las personas reaccionan ante la incertidumbre con preocupación. Y cuando le agregamos que estamos muy conectados con que las exportaciones son una parte muy importante de nuestra economía, nos tendemos a preocupar. Cobre, salmón, uva, llantas de neumático y coníferas son los principales productos que enviamos a Estados Unidos. Un intercambio comercial que llega a 31.000 millones de dólares cada año y que se ve tensionado a propósito de los aranceles de Trump. A través de una carta abierta, la UDI hizo un llamado a todos los partidos de derecha a conformar una lista única parlamentaria de cara a las próximas elecciones. Esto mientras la Alianza Parlamentaria Derecha Unida, que está conformada por el Partido Social Cristiano, Republicanos y Libertarios, ya planea y plantea definiciones y candidatos al Parlamento. Como un llamado urgente, así podría calificarse la carta abierta publicada por la UDI este domingo. El mensaje: llamar a una lista única parlamentaria para toda la derecha, poniendo como único objetivo derrotar a la izquierda y así disminuir su representación en el Congreso de cara a las elecciones de noviembre próximo. Nosotros estamos yendo divididos hoy día. Eso significa que la derecha puede sacar más votos que la izquierda, pero perder el Congreso por el hecho de ir divididos. Nosotros reiteramos el llamado a que nos sentemos a conversar para intentar que toda la derecha vaya unida. Si finalmente la izquierda no lo logra y va en 2 listas, podemos mantener nosotros también las 2 listas, no hay problema con eso. Pero si la izquierda va unida, tenemos que unirnos, porque de lo contrario ya sabemos el resultado del Congreso, que va a ser adverso para nosotros. Un mensaje que llega justo cuando republicanos, el Partido Social Cristiano y Nacional Libertarios concretaron una alianza parlamentaria Derecha Unida que presentará 183 candidatos a la Cámara de Diputados. Desde el sector apuntan, más allá de los números, a las diferencias en el proyecto político. Nosotros creemos que de esa manera, con 2 listas, independientes de lo que haga la izquierda,
se pueden maximizar no solo los votos, sino que también los escaños, pero también ofrecerle a la ciudadanía proyectos políticos distintos. Yo creo que eso es lo fundamental de esto, en la medida en que sea una competencia no adversarial. En el oficialismo las conversaciones se mantienen. Aquí no solo se centran en el plan programático y la conformación del comando de Janet Jara, y aunque se lo toman con más tranquilidad, el acuerdo parlamentario que podría ir desde la DC al Partido Comunista es importante. Yo creo que van muy avanzadas. Las negociaciones siempre uno topa en uno u otro lugar, pero nosotros no supeditamos nuestro elenco parlamentario a lo que haga la derecha y la extrema derecha. Pero aquí estamos construyendo unidad, tenemos experiencia en hacerlo previamente y hoy día es eso con mucha calma, sin apuro, porque tenemos un camino bastante más despejado que lo que ha podido avanzar la oposición. A 18 semanas de las elecciones, aunque da tiempo y conversaciones pendientes, por ejemplo la de Chile Vamos con Demócratas y Amarillos por Chile, o la definición de la DC, todo orientado a consolidar fuerzas y mayorías de cara al próximo periodo parlamentario en el Congreso. Bueno, tiene que estar atento a su celular porque si llaman y por supuesto empiezan estos cobros, tiene que saber que va a empezar a regir el uso de prefijos para reconocer los números telefónicos que no estén realizando una llamada del tipo spam. ¿De qué se trata? Lo vemos en la nota de Franco Ferreira. Llevamos años recibiendo en Chile esas famosas llamadas spam y llevamos años haciendo notas de prensa que tratan de graficar la molestia de recibirlas. Chile es el segundo país con... Lo hemos hecho en el estudio, lo hemos recreado con improvisados actores, lo hemos hecho en Enlace del Periodista, una ley que entre otras cosas permitirá... ¿Aló? ¿Que si ya tengo un nicho familiar? Y hasta hemos sabido cómo operan los call centers que ejecutan las llamadas. Yo trabajé en call center, tú todos los días llamabas. Si uno lo borraba, el reto que te llegaba era tremendo. Pero esto debiese terminar en agosto, porque ahora, si vienen con el prefijo 809, sabremos que son llamadas de alguna empresa haciendo una oferta que no hemos solicitado, mientras que el prefijo 600 será de cualquier empresa, banco o institución con la que el usuario mantenga un contrato o una relación vigente. Esto es un cambio tectónico. En términos prácticos, podría decirse que va a ser un antes y un después. Así de taxativo era en febrero de este año cuando se hizo el anuncio este experto en ciberseguridad. Así que vamos a reafirmar sus palabras. Pero esta vez nos dice... ¿Podríamos empezar a ver estos números prefijos, el 809 y el 600? Sí, pero va a ser algo incremental. No va a ser un Armagedón, no va a ser algo de un día hacia otro. Y ya reaccionó uno de los tocados por la medida, en este caso el retail financiero, en una carta de 11 páginas enviada el 18 de junio a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en la que piden a la Subtel que a sus llamadas de cobranza no se les aplique el famoso prefijo, porque sostienen no se trata de spam. Está siendo molesto para ellos, por lo tanto, ¿quién califica si es spam o no? Es el mismo consumidor. Nos dice un abogado, hasta citándonos, para mayor abundamiento, el origen del concepto de spam. En la Segunda Guerra Mundial se repartía una especie de paté, que era lo único que existía para comer. Y que al principio, sí, la gente sobrevivía, pero después se va haciendo molesto, y la gente al final le desagradaba. Entonces esto es spam, decía. Para el retail financiero, no obstante, las llamadas de cobranza no son hechas a personas indeterminadas, sino a clientes específicos que mantienen una deuda. Y aplicarles un prefijo significaría una confusión para los consumidores, quienes podrían percibir la cobranza legítima como spam o comunicación indeseada. Existen todos los mecanismos para cobrar esa deuda. Acciones judiciales, por supuesto. Si una persona tiene una deuda, tiene que existir una cobranza extrajudicial y luego una cobranza judicial. La norma no habla de industria, no habla de usuarios específicos, lo que establece es que si las llamadas son automatizadas y o masivas, deben cumplir con este prefijo y eso en vistas a proteger a la población y para la propia institución para evitarse suplantada por quienes falsamente la intenten representar. Con esta misiva enviada a la Subtel, el retail financiero se suma a los reparos surgidos desde los trabajadores de call center que temen la afectación de sus empleos si es que se reducen este tipo de llamadas. Lo que va a pasar es que de aquí en más vamos a poder tener estos filtros y poder alegar y decir, ¿sabes qué? Esta empresa
no está cumpliendo llamarme desde un 600 algo que yo no había pedido. Mientras eso ocurra, en todo caso, la Subtel podrá iniciar acciones y aplicar multas a las empresas que persistan con llamados spam sin usar el prefijo que corresponda. Lo que vemos en las imágenes es lo que sufrió un empresario que fue víctima de un violento robo en su domicilio en Pirque. Un grupo de delincuentes lo golpeó y amarró frente a su hija de 7 años para robar joyas, dinero y 2 vehículos. Un botín evaluado en más de 90 millones de pesos. Lo apuntaron con armas, lo golpearon y pasearon por toda su casa para robarle frente a su hija pequeña. Cómo me azotaban a mí, mi hija de 7 años vio cómo me estaban matando. Minutos de terror al interior de su domicilio, violentos delincuentes a los que no les importó nada. La noche de este sábado, las víctimas, un empresario junto a su hija pequeña, dormían tranquilos en su domicilio en Pirque, pero un extraño ruido los despertó. Y siento una patada, entran 5 sujetos con sus armas, pegándome, apuntando a mi hija, apuntándome a mí, vamos a matar a tu hija, tal por cual. 5 delincuentes que accedieron saltando el muro perimetral y forzando una ventana. Ya en el interior apuntaron a la víctima, la pasearon contra su voluntad por toda la casa, buscando dinero, relojes y otros objetos de valor. Yo no sabía si venían a matarme a mí, porque lo único que hacían era pegarme cachazos. Somos malditos, me gritaban jactando, somos malditos, te vamos a matar, vamos a matar a tu hija, vamos a hacer lo que queramos. La pequeña de solo 7 años fue testigo de la violencia de los delincuentes contra su padre. Como en shock, todo el rato en shock, no decía nada, estaba así mirando nomás, no lloraba, no decía nada. No conformes con todo lo que habían robado, le exigieron las llaves de los autos. Luego lo llevaron de regreso a su habitación. No, me amarró y el otro vino y me dio el golpe de gracia que me dejó ahí tumbado. Y ahí yo empecé a gritar por mi hija y ella no salía, seguramente resguardada. Y su teoría era correcta. La niña asustada estaba escondida en su pieza. ¡Hija! ¡Ya venga! Lo único que pensaba era en que no le hicieran nada a ella. Eso yo quería que se llevaran todo, inclusive hasta que a mí en algún momento, pero que no le hicieran nada a ella. Los delincuentes escaparon cargando los autos de la víctima con un botín evaluado en más de 90 millones de pesos. En su ida derribaron incluso el portón. Según datos de Carabineros, los robos violentos en Pirque aumentaron un 50% en lo que va del año, en comparación al 2024. La entrada de Pirque dice relájese, llegó a Pirque. Yo creo que esa cosa cambió de decir, nos vamos a tener que preocuparnos, vamos a tener que redoblar nuestros esfuerzos y darnos cuenta que tenemos que hoy día vivir como si fueran las zonas urbanas, pero no vamos a cesar en el tema, vamos a seguir apoyando a Carabineros y vamos a seguir teniendo más gente nuestra en las calles. En medio de las diligencias dentro y fuera de la comuna, Carabineros recibió la denuncia de un testigo que habría observado los vehículos y el posible escondite de los delincuentes. Logramos localizar un domicilio de interés investigativo ubicado aproximadamente unos 200 metros de donde se encontraban estos vehículos. Finalmente se confirmó su vinculación con el violento asalto que afectó a un padre y su hija en Pirque. Los sospechosos se enfrentarán a la justicia este lunes, mientras la policía trabaja en capturar a otros posibles implicados. El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió en nuestro programa Estado Nacional al caso que afecta a la Fuerza Aérea por tráfico de drogas. Aseguró que se perdió tiempo tras el impasse entre la Fuerza Aérea y el Ministerio Público por quien llevaría adelante la investigación. Además, no descartó que existieran traslados previos. Ahora ya hablando en abstracto, ocurre con mucha frecuencia en estos casos, en casos de esta naturaleza, de que bandas de este tipo, que bandas que se dedican a este tipo de delitos, prueban rutas, ¿no? Y van aumentando los volúmenes de lo que trasladan en la medida que
van asegurando que son rutas, van constatando que son rutas seguras. Entonces, es perfectamente posible, plausible pensar que aquí pudo haber traslados previos. Pero no quisiera especular. El día martes, cuando se formalice investigación, la fiscal regional de Tarapacá va a poder transmitir, hacer público aquello que se puede hacer público. Me parece ya que son dos incidentes que habría sido ingenuo pensar que no iban a producirse, ¿okay? Que no podían producirse, considerando la actividad criminal que se produce en la frontera norte con el narcotráfico, las funciones que hoy día están cumpliendo las Fuerzas Armadas en la zona. Me parece que era ingenuo pensar que esto nunca iba a pasar. Pero de ahí a afirmar de que haya redes y que esto es una actividad que involucra muchísimas más personas, que sube en el alto mando y en la estructura, en la organización y en la estructura de las Fuerzas Armadas, pensar que en base a antecedentes confiables que tengamos, nosotros hacer una afirmación pública de esa naturaleza, me parecería irresponsable de parte nuestra. 4 Horas presenta. Informe especial. Hace algunas semanas investigamos en Perú un grave fenómeno criminal, la extorsión que se da en los colegios. Ahora decidimos saber si hay indicios de que este delito haya llegado a nuestros establecimientos educacionales. Buscamos a las principales autoridades chilenas para saber si está ocurriendo en el país y si estamos preparados para enfrentarlo. Alejandro Meneses y Juan Pablo Mesa con este informe especial. Tú ya estás advertido, no te vamos a volver a hablar. Acá la única solución es el dinero. Hasta ahí un mensaje extorsivo en una de sus tantas formas. Papeles, audios, fotos, videos, envío de balas e incluso de granadas. La imaginación se queda corta ante un abanico terrorífico de alternativas que usan los extorsionadores para amedrentar a sus víctimas. Pero hoy este fenómeno delictivo toma un curso inesperado. Hemos llegado hasta Perú, estamos en la capital Lima, para investigar un delito silencioso que ha llegado hasta las salas de clases. Pero ¿qué pasa en nuestros colegios donde ya se han vivido episodios de violencia al interior de diversos centros educacionales? Buscamos respuesta entre las principales autoridades. Este problema realmente es serio. Cuando ya hay venta de drogas, cuando hay situaciones de ese tipo, yo creo que ya no es tan sagrado el espacio y eso es justamente lo preocupante. Manejamos la cifra de ya más de 500 colegios extorsionados. Y sumando, Yanina nos da la entrevista con temor. Recientemente ha sido amenazada de muerte por denunciar el terror que se vive en cientos de colegios peruanos. Solo una parte se atreve a informar que son víctimas de extorsión. Otros callan y pagan por miedo a las represalias. ¿Cuántas denuncias por extorsión recibe la policía al día? Nosotros estamos recibiendo por lo menos unas 30, 40 denuncias al día por extorsión. Es un tema que nos preocupa y que lo más importante que nos ocupa. No, pues queremos solamente saber qué le parece esa noticia de que estén poniendo bombas en los colegios. Ay, qué fatal, fatal. Esto es muy aterrador para un niño. Desde ahorita ya le están imponiendo el miedo al niño. Y eso no puede ser. Son extranjeros, son organizaciones extranjeras. Hay casos de violencia entre adultos, incluso apoderados que a veces van a los establecimientos o contra profesores. Hay situaciones que se han ido aumentando. Eso efectivamente ha ocurrido. ¿Hay antecedentes concretos sobre extorsiones a colegios, a padres, apoderados, directores en nuestro país? Las autoridades advierten que este fenómeno podría llegar a Chile. ¿Estamos preparados? Veamos de qué se trata. Ahora indagaremos cómo comenzó este fenómeno criminal para tratar de entender esta crisis no solo como una urgencia local, sino como una advertencia para toda la región. Miedo. Eso se siente en la calle cuando uno pregunta por la palabra extorsión. La mayoría prefiere no meterse, no hablar, no involucrarse.
Hace 3 semanas han informado al colegio que que están extorsionando al dueño del colegio. Ahora resulta que ya pusieron los explosivos. ¿Cuándo fue eso? Anoche a las 11 de la noche. ¿En la puerta del colegio? En la puerta del colegio Guadalupe de Comas. Es que el gobierno está en... No sé qué mierda hace, disculpe mi expresión, porque molesta, da cólera. Llegamos al colegio Guadalupe de Comas. Sus puertas están cerradas para los cerca de 700 alumnos. Ahora lo custodia un policía en servicio activo que trabaja en sus horarios libres, contratado por la institución escolar. Hoy Lima despertó con 2 noticias lamentables. En 2 colegios, en 2 establecimientos educacionales privados, hubo detonaciones de bombas. Estamos en el Colegio Guadalupe, en el sector norte de Lima, donde nos acompaña Luis Quispe, que es el encargado, y nos va a mostrar específicamente el punto donde detonó uno de estos artefactos explosivos, ¿no? Sí, es verdad. Ahí fue, exactamente ahí. Pero fueron 2. Otro quedó afuera, pero no sé, más fue el afectado fue ahí. Comienzan a hacer una selección de la víctima, quién es el director, el encargado del colegio, el promotor del colegio. Después existe un relaje. Ellos hacen un relaje, un seguimiento, cuál es su itinerario, dónde andan, cómo caminan, por dónde se desplazan, para tomar fotografías y utilizarlas eso, ¿no? Y ahí, una vez que tienen el seguimiento y el relaje, nace la extorsión. Entre el año 2023 y el año 2024 las denuncias por extorsión se duplicaron. Pero estamos hablando de algunos cientos de denuncias, no estamos hablando de miles de denuncias, pero no hemos tenido fenómenos tan graves como el Perú. Chile hoy puede decir con tranquilidad que aún no tiene eventos de este tipo, pero tenemos que trabajar y llamamos a las autoridades. Tienen que hacer su trabajo para que este tipo de eventos nunca lleguen a nuestra patria. Este colegio denuncia la extorsión a la policía. De hecho, ya habían puesto dinamita en el domicilio de la directora. Luego de enviarle nuestra credencial y pasaporte, Nancy Salcedo, la directora, accede a conversar telefónicamente. ¿Qué van a hacer, Nancy? Amenazaron de muerte a mi persona, mi familia directa. Y bueno, de todas maneras era nuestra obligación informar a los padres de familia, al personal docente, que tome las precauciones. Nos cuenta que ella y su familia ya no están en Lima. El miedo la hizo abandonar su hogar y hoy se encuentra en un lugar escondida que nadie conoce, tratando que los extorsionadores no la ubiquen. Nos revela que cuando interpone la denuncia, en la policía hay decenas de personas en su misma situación y que incluso algunos uniformados le dan un consejo. Lo único que les toca hacer es pagar. Lleguen a un acuerdo monetario inicial y luego mensual para que pueda seguir. Pero sin embargo, esa no es una solución porque se trata con delincuentes. Y de nada nos vale a nosotros una palabra de un delincuente. Esa es nuestra realidad. Y ahorita lo único que nos queda es entrar a clases virtuales y de repente más adelante, no sé, seguir invirtiendo en más policías, contratar más policías, porque si dependemos del Estado que nos cuide, nos morimos. Prácticamente ahorita es como una guerra, hay que defenderse a balazos. Ahora sí te meten primero un bombazo al colegio y luego negocian. Antes primero te amenazaban y luego, ante no caer, recién te violentaban. Entonces vemos que eso ha cambiado en el delito de extorsión. Eso lo instauró el Tren de Aragua. Eso no se ha visto en Chile, todavía no tenemos antecedentes, pero sí ya hemos visto hechos delictuales dentro de los colegios. Es muy, muy inquietante que esto pudiera pasar y debiera alertarnos, y sobre todo a las autoridades que tienen que ver con el tema de seguridad, de que esto, si llega a los colegios, yo creo que ya se convertiría en un problema gravísimo. Es fundamental que nosotros podamos proteger el espacio educativo. Por eso nosotros hablamos de comunidades educativas como espacio protegido. Los hechos de violencia de este tipo son inaceptables.
Llegamos al Colegio Pitágoras, el segundo centro educacional dinamitado durante la noche. Mi hijita estudia ahí. ¿Qué le dijeron en el colegio? Suspendieron las clases hasta nuevo aviso. Da miedo porque, no solo es a esta escuela, sino que hay varios, en especial mayormente por los niños. Si quieres que gane tanta plata como para que le extorsionen, o sea, ganan poco lo que se puede, porque ni es un gran colegio como se ve, no está ni pintado casi. ¿Y qué fue que le haya extorsionado de esa manera? Pues? El director agradece la cobertura mediática al asedio que viven, pero se excusa de participar del reportaje por motivos de seguridad. La cifra negra de la extorsión a los colegios en Perú es hoy una pregunta sin respuesta. Y es que las instituciones educativas prefieren guardar silencio por miedo a represalias. Los padres muchas veces retiran a sus hijos por seguridad y las autoridades reaccionan solo ante la explosión mediática. Quien se atrevió a denunciar este problema públicamente y desde el inicio, hoy también fue amenazada de muerte y teme por su vida. Pese a que en un inicio nos había dicho que no iba a dar la entrevista, finalmente nos recibe con la convicción de que el mundo debe conocer lo que está pasando al interior de los colegios en Perú. Yanina es educadora de profesión y también representante del colectivo Educar con Libertad, que agrupa diversos gremios de educación del Perú. Se organizan justamente para enfrentar las extorsiones. A un profesor que lo mataron dentro de un colegio, delante de los alumnos, de toda la comunidad educativa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si ya no hay un respeto alguno por el lugar más seguro que es una escuela. Hoy está con resguardo policial, pero sabe que eso, en las actuales condiciones, no es garantía de seguridad. Ahora hablamos de más de 1.500 colegios extorsionados y muchos cerrados que están trabajando de manera virtual. Y además han tenido la osadía estos criminales de meterse a las clases virtuales. ¿Cómo? No lo sé. Y amenazar al profesor que está dictando la clase. Los profesores renunciando en los colegios. Porque si te asustan desde una clase virtual, imagínate de qué estamos hablando. Detrás de cada amenaza extorsiva hay un estudiante que deja de aprender, un profesor que deja de enseñar y una familia que vive con miedo. Estoy hablando de hace 7 meses atrás, estábamos con 172 colegios extorsionados, ahora hablamos de 328 cerrados. Suma esos 328 más los 500 que están extorsionados ahorita, estamos hablando de casi 1.000 colegios. Y más la cifra negra. Y más la cifra negra. Las comunidades educativas son lugares seguros, son lugares de cuidado. Por cierto, tenemos situaciones que nos preocupan y esas situaciones que nos preocupan nos están ocupando y estamos abordándolas. El barrio podría ser muy peligroso, podría haber crimen organizado incluso dentro del barrio, pero la escuela era un lugar que no se tocaba y había una protección hacia la escuela y un respeto hacia la escuela y hacia sus docentes. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Juntos vamos a triunfar. Si estamos separados, nos van a matar uno por uno. Yo creo que ahorita debemos fortalecer el intercambio de información. La delincuencia está globalizada. Juntos somos más fuertes. La Fiscalía no puede sola contra esto, la policía tampoco. El combatir fenómenos como estos requiere de esfuerzos colectivos, tanto de la policía, de la Fiscalía, de los medios de comunicación, que ponen el acento en lo que está ocurriendo, de otras agencias del Estado, pero también del sector privado y de la sociedad civil. Los colegios en Perú enfrentan una grave amenaza. ¿Qué futuro estamos construyendo para nuestros estudiantes si permitimos que el terror se instale en las escuelas? Parte de las preguntas que aquí hoy se hacen las autoridades. Saben que las respuestas deben ser inmediatas antes que sea demasiado tarde. Mañana, en Informe Especial. Bandas transnacionales con brazos operativos en Chile. Los delitos que iban cometiendo en Ecuador, luego los empezaban a cometer en Perú y luego los cometían en Chile. Que organizan robos, secuestros y extorsiones contra blancos en nuestro país. Hace poco tuvimos una comunicación con el PDI de Chile para capturar a 2 venezolanos, a un venezolano que tenía alerta roja, que había llevado un secuestro de una menor en Chile. Lo hemos capturado acá en Perú.
viajan, operan aquí y escapan. A eso nos estamos enfrentando. Mañana entonces el segundo capítulo de Informe Especial. Ahora vamos con esto. Producto de las últimas agresiones a inspectores municipales, los alcaldes nuevamente piden más atribuciones y la claridad de estas al momento de actuar. En el caso de La Reina, su edil presentó un programa para enfrentar de mejor manera las situaciones de inseguridad. Mire. Agresiones a inspectores municipales que se repiten en distintas comunas del país. Dicen no tener las atribuciones suficientes o al menos claras para actuar en los momentos de emergencia. Su figura vuelve a estar en el centro del debate por el proyecto de ley de seguridad municipal que sigue entrampado en el Congreso. Lo que estamos pidiendo es definir claramente qué atribuciones vamos a tener, con qué recursos vamos a contar y qué capacitación vamos a poder entregarle a estos funcionarios para que nos ayuden a proteger a los chilenos y chilenas de la delincuencia, porque la sensación de inseguridad no tiene colores políticos. Este verano en Viña del Mar, una veintena de vendedores ambulantes atacó a un grupo de 7 inspectores municipales. O este lunes en La Reina, en medio de una persecución, delincuentes dispararon en contra de seguridad municipal. Incluso un impacto llegó a la entrada del hospital militar. Por este tipo de hechos, esta semana la comuna de La Reina presentó su nuevo plan Escudo Comunal. ¿En qué consiste? Otorga nuevo equipamiento a los inspectores municipales como cascos y chalecos antibala. Se instalan 29 nuevas cámaras de seguridad en puntos críticos de la comuna. Hay nuevos servicios especiales de patrullajes en las zonas limítrofes y la implementación de botones de pánico en la comuna de La Reina. Ante el aumento de este tipo de hechos, alcaldes de distintos signos políticos solicitan avances en el proyecto de ley de seguridad municipal que sigue en tramitación en el Congreso. Ahora yo creo con harta firmeza de que nosotros no pretendemos reemplazar a las policías, sino que hacer un trabajo coordinado con las policías. Hay que avanzar porque hoy día la ley nuestra es muy restrictiva y hacemos muchas más cosas por los hechos que lo que hoy día estipula la ley. A un vecino que está alertando a nuestra dirección de seguridad que le están robando en su casa y nosotros llegamos con una patrulla, llegamos con un motorista, vemos que efectivamente están agrediendo los delincuentes adentro del recinto a estos vecinos, nosotros no podemos quedar parados, ¿no? Pero con la actual legislación, ¿qué pueden realizar los inspectores municipales? ¿Buscan las mismas condiciones operativas que Carabineros o la PDI? Hoy en día tenemos facultades preventivas y queremos ser reales coayudantes de las policías. No queremos ser una policía municipal, pero sí queremos tener mínimas atribuciones y un marco normativo claro que nos permita ser realmente ayudantes. Podemos hacer controles de identidad. Hoy no podemos dirigir el tránsito desde los municipios. Tampoco podemos hacer decomisos ni traslados. Una discusión que lleva ya varios meses y que poco a poco se van clarificando los límites. Y por otro lado, en el tema de comercio ilegal, estamos entregando algunas nuevas facultades a los funcionarios municipales para que puedan desarrollar en determinadas circunstancias, en el proyecto de ley de seguridad municipal, les estamos entregando algunas facultades para que puedan también actuar en caso, obviamente, sin exponer ni poner en riesgo a los funcionarios, pero en situaciones para darles mayores atribuciones en esa línea y también poniendo un agravante para aquellas personas que agredan a funcionarios municipales en el ejercicio de sus funciones de seguridad o de inspección. La ayuda de ellos, como la de las policías, es fundamental según la ciudadanía. Según el estudio de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del año 2024, un 87,7% de las personas percibió un aumento de la delincuencia en el país. Un 8,5% de los hogares chilenos fue víctima de robos violentos y un 5,8% de las personas fue víctimas de delitos violentos. Frente a esto, los expertos llaman al trabajo en conjunto efectivo. Los carabineros y las municipalidades es un aporte a la seguridad. Es un aporte a la seguridad que efectivamente permite abarcar más espacios, pero para ello tiene que haber una coordinación, tiene que haber una relación, tiene que haber un conocimiento, como dije anteriormente, de la legalidad para que ellos puedan actuar, el sector municipal pueda actuar de manera más segura y más profesional, es que esta nueva ley sea aprobada, digamos, a la brevedad y sea clara, precisa y los guardias, los inspectores de municipales sean capacitados, que es súper importante que sean capacitados adecuada y profesionalmente.
Un proyecto de ley que, al parecer de a poco, va avanzando. Se está tramitando en el Senado, ya pasó por la sala, se aprobó en general, ahora tuvo un plazo de indicaciones que vence, si no me equivoco, este miércoles, y luego de ello va a la Comisión de Seguridad para abordar su votación en particular y llevarlo nuevamente a la sala. Continúa la discusión y también lo hacen las agresiones a los inspectores municipales, que buscan atribuciones claras al momento de actuar frente a los distintos llamados que haga la comunidad. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la vivienda o vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Bueno, esta es la disyuntiva que deja un caso en Viña del Mar, donde la declaración de un humedal urbano perjudica un proyecto habitacional social que lleva más de 20 años gestándose. La pugna llegó hasta los tribunales de justicia. El siguiente es un enfrentamiento entre dos derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Por un lado, el derecho a la vivienda y por el otro, el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Oye, es un derecho a la vivienda. Es un derecho que nos lo estamos pidiendo gratis. Nos compramos el terreno para tener una vivienda digna. Pero no puede ser en desmedro de los ecosistemas. Ya porque acá tenemos una fauna aproximadamente entre fauna, flora y fungi de más de 200 especies reconocidas. Este es un humedal oficialmente reconocido. Y en este caso estamos hablando, digamos, de una conservación de un área que hemos como sociedad dicho que es importante resguardarla y no con ello, digamos, dejar de lado todas las actividades económicas que también son importantes, sobre todo considerando proyectos habitacionales como este. Hace más de 25 años que el grupo Villa Dulce 2000 en Viña del Mar trabaja por el sueño de la casa propia. El proyecto habitacional Villa Altos del Mar, que se levantará en este sector ubicado en Villa Dulce Ampliación, es el fruto de este esfuerzo. Unos bingos por aquí, unas papas fritas por allá, unos completos, unos choripanes. O sea, así se logró la compra del terreno. Hay mucho trabajo, aquí hay inversión humana, hay inversión en dinero. Hay un tremendo desgaste emocional. Son 160 familias en un proyecto promovido por el Ministerio de Vivienda, adscrito al Plan de Emergencia Habitacional y que se acoge al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que permite a personas de escasos recursos acceder a una casa propia. Nosotros estamos bien, no hemos hecho nada mal. Nosotros todo lo que hemos hecho ha sido dentro de la ley. No hemos hecho ningún chanchullo de nada. Sin embargo, en julio de 2023, la Municipalidad de Viña del Mar pide al Ministerio de Medio Ambiente que declare como humedal urbano al sitio llamado Entre Cerros, el que contempla 100 metros del proyecto Villa Altos del Mar. Que está compuesta por diversas quebradas, digamos, en la ciudad de Viña del Mar, y que se aposa finalmente en el punto más bajo que es la zona de aposamiento de agua. Los vecinos presentan 2 reclamaciones para evitar la declaración de humedal, pero en abril de 2024 el Ministerio de Medio Ambiente lo confirma. Ante esto, acuden al segundo tribunal ambiental asegurando que no se contempló la arista social en esta decisión. Que el tribunal está enfrentado a la discusión digámoslo así, del elemento puramente ambiental con el elemento social o de cumplimiento también de derechos fundamentales, que en este caso es el derecho a la vivienda. Los humedales como Entre Cerros amortiguan este tipo de desastres naturales, por lo que su conservación es clave para salvar vidas en caso de tragedias. Y eso nos permite evitar catástrofes, por un lado, como la que vivimos hace un año, y también nos permite buscar estrategias para involucrar a la comunidad en el cuidado. En los últimos 50 años se estima que se han extinto el 80% de los humedales de Chile. Los vecinos cercanos a Entre Cerros aseguran que su conservación es clave para la comunidad. Como comunidad estamos preocupados de que esto se conserve y se mantenga. No tanto para nosotros, sino para las futuras generaciones, que tengan un pulmón verde donde poder estar, recrearse, descansar, pensar, crear. En este caso, la necesidad de protección del medio ambiente choca con la realidad habitacional del país. Antes de la pandemia existían 969 campamentos, cifra que hoy llega a 1.428. Tenemos una crisis habitacional porque tenemos muchas familias sin vivienda.
Nosotros estimamos a partir de este gobierno 650.000 familias sin vivienda, de las cuales 120.000 más o menos viven en campamentos. En julio, el segundo Tribunal Ambiental acogió la petición de los vecinos de Villa Dulce 2000 y ordenó al Ministerio de Medio Ambiente que revise la declaratoria de humedal urbano de Entre Cerros, contemplando la arista social. El tribunal estimó que también el Ministerio de Medio Ambiente debía considerar el factor social que venía determinado por derechos fundamentales en la delimitación también del humedal. Una disyuntiva que para los expertos es difícil de ponderar, ya que se trata de garantías constitucionales que tienen el mismo valor para nuestras leyes. ¿Cómo lo hacemos entonces para ponernos de acuerdo en que las dos cosas son importantes y pueden convivir perfectamente sin dejar de mirar por el uso racional de estos humedales y sin pasar a llegar tampoco las funciones ecológicas de este, que es finalmente el objetivo? Un complejo debate que por ahora dejó paralizado el proyecto a la espera de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente, quien declinó a una entrevista sobre el tema, al igual que la Municipalidad de Viña del Mar. Un gigantesco incendio se produjo en un aeropuerto de Londres tras el accidente de un avión. La emergencia obligó a cerrar el 6º terminal aéreo más importante en la capital británica. Pasado el mediodía, una aeronave de 12 metros se estrelló a los pocos minutos de haber iniciado su viaje con destino a Países Bajos, lo que provocó una enorme bola de fuego y posterior incendio. La columna de humo se logró apreciar a varios kilómetros de distancia. Hasta ahora, las autoridades no han entregado un balance sobre los pasajeros que iban en su interior. 24horas.cl. El plazo para postular a la tercera convocatoria del subsidio eléctrico finaliza este 15 de julio y para acceder a este beneficio las personas deben cumplir con ciertos requisitos y realizar la inscripción correspondiente. Para conocer cómo hacer el proceso y obtener esta ayuda, los invitamos a revisar toda la información en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y esta es una invitación. Recuerde que estamos transmitiendo la Copa América Femenina y el próximo viernes a las 19:30 horas La Roja se enfrenta nada menos que a Argentina. Así que esta es la invitación para que las acompañe, para que nos acompañe, para seguir el camino del éxito de La Roja Femenina. Y les tenemos otra invitación. Pero es para ahora. Exactamente, se terminan las noticias, pero viene el tiempo y después un nuevo capítulo de... Mi nombre es 2. Que lo disfruten, buenas noches y hasta mañana.